El Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo 5. Puestos en pie, en actitud reverente a la santa palabra. Puestos en pie. Dice así las Escrituras. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, o más apropiadamente, nos es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, podemos sentarnos. Hermanos, mi deseo es que esta palabra traiga consuelo a la iglesia sufriente. Mi deseo con este texto es que al ser correctamente expuesto pueda traer consolación al que sufre, pueda traer dirección al que sufre, pueda traer sabiduría al que aconseja al que sufre. Y que también, hermanos, podamos ver cómo es que el sufrimiento puede ser utilizado para el más grande bien. Así que teniendo propósitos tan altos y sublimes con este texto, vayamos en oración para pedir que sea el Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad. Cuando comencé a predicar Juan capítulo 9, comenté que una vez terminando de exponer el mensaje, o sea, el tema principal del capítulo 9, lo cual hicimos en los 2 sermones anteriores, íbamos a regresar a los primeros versículos de Juan 9. Y es por eso que nos encontramos nuevamente aquí. Yo sé, hermanos, que terminamos Juan 9, hasta el versículo 41 la semana pasada. Sin embargo, yo anticipé que regresaríamos a los primeros versículos. ¿Por qué? ¿Por qué regresar a los primeros versículos? La razón es que Juan menciona una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. La conversación es respecto a la ceguera de un hombre que se encuentra pidiendo ayuda, pidiendo limosna. El mismo que ya vimos que el Señor sanó. Antes de que lo sane, los discípulos tienen una conversación con Jesús. Y en esa conversación, aunque es corta, se nos revela una de las doctrinas más profundas y con más impacto para este mundo. ¿Cuál? ¿Cuáles doctrinas? La soberanía de Dios y el sufrimiento. Cuando el Señor va caminando, ve a este ciego y los discípulos traen este tema. ¿Cuál es la causa, oh Dios? ¿Cuál es la causa, oh Señor? ¿Cuál es la causa, Jesús, por la cual este hombre nació ciego? Así que es por esa razón que hemos regresado
porque no es sabio pasar por este texto sin detenernos en intentar exponer la profundidad de estos versículos para consolación de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, uno de los propósitos de la predicación es la conversión de los incrédulos. Pero uno de los propósitos principales de la predicación en la mañana es la consolación de la iglesia. ¿Debemos hablar de la exhortación? Sí. ¿Debemos hablar de examinarnos a nosotros mismos? Sí. ¿Debemos hablar en contra del pecado? Sí. ¿Debemos hablar de la gloria y hermosura de Cristo? Sí, en cada sermón. Pero debemos también estar conscientes que hay momentos en nuestro caminar a través de las Escrituras que nos encontramos con versículos que son para consolación y fortalecimiento de la iglesia. Es por eso que no podíamos perder la oportunidad al pasar a través de Juan de regresar a estos textos a fin de que la iglesia de Cristo sea consolada y el incrédulo pueda saborear las implicaciones del sufrimiento y la causa última de este. Quiero aclarar algo. El tema principal de Juan 9 es lo que ya expuse en los otros dos sermones. ¿Cuál es el tema principal de Juan 9? Jesucristo, Dios hombre, sana a un hombre ciego a fin de mostrar la verdad espiritual, que los hombres por naturaleza están ciegos, pero que Él vino a dar luz a los hombres. Ese es el tema principal. Juan 9 trata acerca de eso. Entonces preguntará alguien, si ese es el tema principal, ¿por qué vamos a ver hoy sufrimiento y la soberanía de Dios? Porque aunque lo toca de manera pasajera, no obstante, se implica en el texto. Y los que han tomado las clases de prolegómeno saben que todo lo que se implica en el texto es tan verdadero y firme como lo que es explícito. Déjenme explicar esto. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, el tema de 1 Corintios 15 es la resurrección que los creyentes tienen asegurada en virtud de la unión con Cristo, ya que Él está ascendido en los cielos. Este es el tema principal. Pero al ser un texto tan largo y al dar tanta argumentación, Pablo en ocasiones toca otros temas relacionados. No principales, pero ciertos temas tangentes. Y por eso es que habla, por ejemplo, del juicio final en ese texto. El tema principal es la resurrección, pero toca cuestiones del juicio final. Toca cuestiones como que el alma no duerme cuando uno muere, sino que permanece en un estado consciente. El propósito no era dar esa explicación tal cual, pero al ir trabajando su argumento principal, toca estos otros temas. Ok, así hoy, el tema principal de Juan 9 no es dar una respuesta teológica al sufrimiento, a la causa del sufrimiento en este mundo. El tema principal de Juan 9 es: los hombres nacemos ciegos, Cristo es la luz del mundo y Él puede quitar nuestra ceguera espiritual. Pero en medio de esa narración nos encontramos con este precioso texto. Y vamos a intentar exponer los primeros 5 versículos en una sola exposición. Mi propósito original era dar dos predicaciones al respecto. Sin embargo, creo que lo mejor será dar una sola, ya que volveremos a tocar este tema en Juan 11. Así que teniendo esto, habiendo explicado la razón por la cual hemos regresado a los versículos 1 al 5,
recordemos la situación. El Señor va caminando, se encuentra a un ciego de nacimiento. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces los discípulos preguntan la causa por la cual el hombre tenía esa condición. Por la mente que alguien fuera ciego de nacimiento, o que un bebé naciera con ciertas discapacidades o enfermedades, era un enigma, era un verdadero acertijo. ¿Cómo es que alguien puede nacer con ceguera, con sordera y diferentes discapacidades? ¿Cómo es que alguien puede nacer así? Ellos no tenían problemas en descifrar por qué a Job le fue mal. Ellos no tenían problema. Claro, ellos no tenían problema en ver por qué un hombre que nació sano después adquiere lepra. Ellos no tenían problema en entender por qué le pasaban ciertas cosas a los hombres en el camino, en el mar. ¿Por qué? Porque ellos decían, es muy fácil. Si al hombre le pasan cosas malas, esto es porque el hombre peca. Esto es porque el hombre peca. Pero, ¿cómo es que un hombre puede nacer ciego? Que alguien puede nacer con enfermedades congénitas, enfermedades desde el nacimiento, si él no ha pecado. No es difícil entender que a este y a este le dio lepra, que a este y este perdió un ojo, que este perdió una pierna. Eso no es difícil comprender. Es el pecado que lo persigue. Oh, pero cuán difícil es entender que alguien nace de esa forma. Esa es la pregunta. Ese es el enigma. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Rabí, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa por la cual este hombre se encuentra así? Ellos estaban asumiendo que el pecado siempre está relacionado de una forma directa con las calamidades de este mundo. Ellos pensaban que siempre que hay una enfermedad o una situación de sufrimiento, el hombre tenía que ver con el pecado. Eso tenía que ver con el pecado. Hermanos, ¿qué opinan? La gente sabe que el mundo no está bien, pero ¿cuál es la razón por la cual el mundo no está bien? ¿Por qué las cosas no caminan como pensamos que deben caminar? El mundo sabe que las cosas no están bien, aunque no sabe por qué. El mundo sabe que las cosas no están bien, pero no tiene una palabra de consolación. El mundo no la tiene. Amigo, ¿a dónde vas a ir a buscar consolación en tu sufrimiento? ¿A qué filósofo? ¿Aquel que nos dijo todo es agua? ¿Aquel que nos dijo simplemente somos átomos y vacío? Y no importa qué nos pasa, solo somos átomos. ¿A qué filósofo el hombre puede acudir para encontrar consolación? Niños que mueren prematuros. Niños abandonados, aviones que se caen, tan solo en estos últimos 4 meses. Casi 400 personas han perdido la vida. Enfermedades sin cura, suicidios, muerte por hambre, guerras, hombres bombas, venganzas, terremotos, incendios,
tiranos gobernando países, adicciones que destruyen. Sin lugar a dudas, hay algo en este mundo que no está bien. ¿Y cuál es la causa de esto? El mundo no tiene una razón. El mundo no tiene una causa. Saben y pueden identificar ciertos problemas, pero no pueden ir a la raíz. Pero los discípulos tienen una respuesta. El razonamiento de los discípulos es que la razón por la cual hay sufrimiento en este mundo es por el pecado. Y en eso tienen razón. La causa por la cual este mundo está como está es por el pecado. En el principio no fue así. En el principio las cosas no eran así. En el principio no había muerte. En el principio no había adicciones. En el principio no habían suicidios. En el principio no había venganzas. En el principio no había ambiciones. En el principio no había tiranos. En el principio Dios creó todas las cosas perfectas. Como vimos el día de hoy en Eclesiastés 7, Dios hizo al hombre recto, perfecto. Pero buscó muchos males. Buscó muchas perversiones. La causa por la cual este mundo es y contiene sufrimiento es por el pecado. Noten, una vez el hombre peca y experimenta sufrimiento emocional, sufrimiento social, sufrimiento material. El hombre se esconde en el primer momento. El hombre tiene problemas con su esposa en el primer momento. La mujer que me dice, Señor, la tierra ya produciría cardos y abrojos. La mujer ahora tendría sus bebés con sufrimiento, con dolor. Ahí es el lugar por el cual el sufrimiento entró al mundo por causa del pecado. Eso debe hacernos pensar, hermanos, y meditar sobre lo hediondo que es el pecado. Sobre lo asqueroso que este es. Cómo trajo el cosmos creado, el cosmos bueno, el cosmos perfecto a catástrofe, a sufrimiento, a dolor. Esa es la maldición que el hombre merece por sus pecados. El sufrimiento es verdad que tiene su raíz en el jardín del Edén. Así que los discípulos no estaban tan perdidos. Los discípulos no estaban tan lejanos. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Señor, sabemos que este hombre está ciego por el pecado. La pregunta es, ¿quién? Más aún, no parecen estar tan lejos, pues en las Escrituras vemos que en ocasiones el pecado de ciertas personas producen consecuencias inmediatas. Por ejemplo, María murmuró contra el patriarca Moisés, contra el líder Moisés. ¿Y qué le pasó? Lepra, al instante prácticamente. Porque has murmurado contra mi siervo Moisés, no has tenido cuidado de hablar en contra de él, vendrá lepra sobre ti. Señor, seguro que alguien pecó porque este está ciego. Ahora, no solo vemos en el Antiguo Testamento que cuando el hombre peca trae consecuencias inmediatas en ocasiones. ¿Qué tal de Ananías y Zafira?
inmediatamente por mentir, porque su corazón se llenó de codicia, fueron fulminados. ¿Qué tal de los de Corinto? Que por no tomar la cena del Señor con reverencia, algunos dormían y otros estaban debilitados. Ahora, más aún en esto, hay veces que se nos revela que el pecado de los padres afecta a los hijos. ¿Cuál es el perfecto ejemplo de esto? David y Betsabé. ¿No es verdad que podemos ver en ese lugar que el bebé muere por el pecado de los padres? No estaban tan perdidos entonces los discípulos. Es cierto, si este hombre nació ciego, alguien tuvo que haber pecado. La pregunta es, Rabí. De hecho, esto es lo que es un falso dilema. Le están poniendo solo dos opciones. Rabí, la pregunta no es si esto es por el pecado. Esa hubiese sido una mejor pregunta. Rabí, ¿esto fue por causa del pecado directo de ellos? Sabemos que es por causa del pecado, porque no vendrían males si no fuera por el pecado. Pero ¿es el pecado de él directamente o el de sus padres, o hay alguna otra razón? Esa hubiese sido una mejor pregunta. Pero ellos preguntan con solo dos opciones de respuesta. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera así? Ya vimos que no están tan lejos. Ya vimos que el pecado es la causa del sufrimiento, al menos una causa del sufrimiento. Ya vimos que los hombres suelen ser castigados por sus pecados, y ya vimos que los hijos pueden llevar las consecuencias de los pecados de sus padres. Sin embargo, la respuesta del Señor es negativa a su dilema. Es negativa. Miren el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó este ni sus padres. Ustedes me preguntan, ¿por qué nació ciego? ¿Porque pecó este o sus padres? Yo les digo, no es porque pecó este ni sus padres. ¿Está negando nuestro Señor entonces que la causa del sufrimiento en este mundo proviene por el pecado? ¿O está negando que el pecado personal puede traer consecuencias en esta vida, ya sea a uno mismo o a los más cercanos? Yo no creo que lo está negando. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, que le hablan de una abominación que hizo cierto gobernador que mezcló su sangre con la de animales, y están muy espantados. Y dicen, mira lo que les pasó a estos, seguro eran muy pecadores. Él dice, antes yo os digo que si no os arrepintiereis, vosotros también pereceréis igualmente. El Señor no está negando que la causa del sufrimiento en el mundo es el pecado, y que el pecado personal puede traer consecuencias personales o derivar en otros. Lo que está negando es que este caso particular sea debido al pecado cometido por él o por sus padres. Noten cómo un teólogo trata de resolver este problema, y lo trata de resolver poniendo una objeción. Dice, ¿por qué Jesús dice que este hombre no está ciego porque él pecó por sus padres? Si nosotros encontramos una declaración opuesta en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra vez leemos que el pecado ha pasado a todos los hombres desde Adán. Yo respondo a esto, que tanto el ciego y sus padres contrajeron el pecado original. Él está diciendo, hay esa objeción. ¿Cómo que no pecó este ni sus padres? No, Jesús no está negando que estos hombres nacieron del todo en pecado. Y que, dice, cometieron pecados durante su vida.
Pues leemos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero cuando el Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, quiere decir que su ceguera no provino como resultado de sus pecados. El punto es este, hermanos. La ceguera de este hombre no fue algún castigo o no fue la consecuencia directa de algún pecado que sus padres o el hombre cometió. Hay otra posibilidad. Dentro de la lógica hay algo que se llama la falacia del falso dilema. La falacia del falso dilema es hacer una pregunta de tal forma que parezca que solo hay dos posibilidades. Por ejemplo, el papá le dice al niño, a ver, ¿qué quieres? ¿De fresa o de vainilla? Y solo lo hace escoger entre uno de esos dos, cuando en realidad hay multitud. Algo así está pasando aquí. Ellos están proponiendo un falso dilema. Señor, este está ciego. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Solo hay dos opciones. Elige. Jesús dice, no hay solo dos opciones. Hay una tercera opción. No es que eso sea falso. Hay una tercera opción. ¿Cuál es esta tercera opción? Que este hombre nació ciego por el soberano decreto de Dios, sin consideración inmediata de su pecado o el de sus padres. Hermanos, esto nos debe hacer sabios de cómo interpretamos las calamidades en nuestro diario vivir para nosotros mismos y para los de afuera. Es cierto que cuando hay sufrimiento en nuestra vida, hemos de examinar, como nos aconseja la palabra del Señor, hemos de examinar si no hemos pecado contra Dios. Hemos de examinar si no hemos violado alguno de sus mandamientos y que nos esté tratando de hacer regresar a ellos por medio de esta disciplina. Es más, hemos de examinar si no ha sido por causa de tomar la cena de una forma indigna o cuestiones semejantes a esas. Sin embargo, debemos ser cuidadosos a la luz de esto, de que no todas las calamidades o sufrimientos en nuestras vidas provienen como consecuencia directa de algún pecado practicado, de algún pecado ejecutado por nosotros. El punto del Señor Jesucristo es que hay circunstancias y sufrimientos en esta vida que pasan porque Dios lo ha decidido así a fin de alcanzar algo mejor a través de ese sufrimiento. Lean conmigo. Juan 9. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para qué. No es esto ni esto, sino para esto. ¿Cómo debemos entender la respuesta del Señor a la causa del sufrimiento? La pregunta es, ¿por qué este hombre? ¿Cuál es la razón por la cual este hombre nació ciego? Nació ciego. Jesús dice, en primer lugar, negativamente, no es por lo que ustedes dicen. Positivamente dice, es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Esto entonces debe dirigirnos en hacernos entender que hay cosas en nuestra vida que pueden venir por la sapientísima mano de Dios y no necesariamente por alguna consecuencia del pecado. Miren, el problema no está muchas veces en juzgarnos a nosotros.
Casi siempre que nos enfermamos podemos decir, esto es una prueba. Y Señor, es tu mano soberana. No he pecado, es simplemente tu sabiduría, como dice Juan 9. Casi siempre cuando nos pasa a nosotros, no vamos a vincular tanto el pecado. Puede haber. Y si hay algún hermano que sea demasiado duro consigo mismo, hasta el punto que siempre se esté lacerando por los sufrimientos que pasa, pensando que es Dios afligiéndolo y afligiéndolo por su pecado, pues que aprenda de esto, que hay sufrimientos que pasan en nuestra vida que no necesariamente provienen de esto. Pero como he dicho, casi nunca el problema es con nosotros. Si nos pasa algo, casi siempre vamos a decir, Señor, es por tu mano soberana. Sé que no pequé, Señor, sé que es tu mano soberana. Nosotros haríamos bien entonces en examinar primero si no es que pecamos, pero es más bien hacia los demás, es más bien hacia afuera, que debemos tener cuidado de no estar atribuyendo pecado a cada uno de los sufrimientos que un hombre es puesto, porque si no caemos en la sabiduría de los amigos de Job. Job, te pasa esto porque seguro hiciste esto, porque a los santos y a los justos no les pasan cosas malas. Sin embargo, no hemos respondido a la pregunta, ¿cuál es la causa del sufrimiento? La clave para entender la causa del sufrimiento es entender el propósito. Miren esto. Ellos le están preguntando, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Qué responde Jesús? No responde porque, dice, ¿para qué? Es una frase de propósito. No nació ciego por esto, nació ciego para esto, con el propósito de, ¿el propósito de qué? Que las obras de Dios se manifiesten en él. Al menos dos cosas se implican aquí. El sufrimiento de cada individuo es en última instancia. Y esto es para cualquier sufrimiento. Escuchen esto. El sufrimiento de cada individuo es en última instancia el decreto soberano de Dios. Segunda razón. Segundo punto, la causa por la cual Dios decreta el sufrimiento en nuestras vidas es para un fin mayor. Graba estos dos puntos en tu mente y hemos comprendido, o al menos nos hemos acercado, porque comprender no podremos, pero al menos nos hemos acercado a una de las respuestas más importantes de toda nuestra existencia. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? ¿Y por qué a mí particularmente me ha pasado este tipo de sufrimiento? La respuesta es, Dios es la causa última. Dios es la causa última del sufrimiento. Nada pasa aparte de que Dios ordene soberanamente cada cuestión que me sucede. Esto es algo que ha consolado al cristianismo desde el principio. Esto es contrario a los filósofos griegos. Esto es sabiduría celestial, no terrenal, animal y diabólica, sino celestial. El hombre llega a este mundo y el hombre desde el comienzo se enfrenta hacia el sufrimiento. El enigma no está si el hombre sufre, el enigma está por qué el hombre sufre. Y la Biblia nos revela que en última instancia el soberano Dios ha decretado todo lo que nos va a suceder. Oh, hermanos, yo espero que esto sea de consolación si tú estás atravesando sufrimiento en tu vida y corrección. Consolación y corrección. Consolación. Porque en última instancia, yo sé que habrá 10 días de tribulación. ¿Recuerdan las palabras que vimos la semana pasada en el libro de Apocalipsis?
cuando le dice a las iglesias, yo he decretado 10 días de tribulación. Esto no quiere decir que la iglesia iba a sufrir solo 10 días. Esto quiere decir, yo he dado ese sufrimiento. Yo te he dado ese sufrimiento. Yo te he dado esa tribulación. Yo la he puesto. Y como yo la he puesto, tu corazón debe descansar en que no pasará el sufrimiento más allá de mi voluntad. El sufrimiento en el cual te encuentras es en última instancia gobernado por Dios. Hermanos, ¿qué frustración puede haber en la mente de aquel hombre que en medio del sufrimiento simplemente cae en la desesperación que un poquito más de sufrimiento lo va a destrozar? Un poquito más de sufrimiento y lo va a destrozar. Pero qué consuelo en medio de la tribulación podemos tener cuando sabemos que si Dios ha decretado el sufrimiento, Él no me va a dar más allá de lo que yo pueda resistir. Hermano, el sufrimiento, cualquier cosa que estás atravesando por tu vida, Él ha puesto 10 días. No pasarán 10 días. No pasará del peso que Él ha puesto. No pasará lo torcido. ¿Recuerdan? La vara torcida nadie la puede enderezar. No pasará. Ya está torcida. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que estás en dolor. Pero sabe esto. No pasará de esa torcedura. No va a ir más allá. Oh, que esto consuele tu corazón. Pero también que corrija tu actitud al sufrimiento. Y con esto no estoy diciendo que tienes que estar sonriendo. ¿Cómo corregir mi actitud al sufrimiento? ¿Es dejar de dolerme? No. ¿Me estás diciendo que debo dejar de llorar? No. ¿Me estás diciendo que en un sentido debo dejar de clamar para que el Señor lo quite? No. No. Llora ante tu Padre Celestial. Consuélate ante su cuidado. Clama, gime en tu corazón. Usa los salmos. Si a veces no sabes cómo expresarte en medio de tu dolor, ve cómo el salmista se expresaba. Señor, duele. Señor, estoy en obscuridad. Señor, siento que me han abandonado los amigos. Señor, el más querido me ha dejado, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada, yacen en el sepulcro. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí al conocido, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Lean el Salmo 88, el Salmo negro. El Salmo negro. ¿Saben que algunos salterios quitaron? Un salterio es por ejemplo, lo que cantamos hoy. Es los salmos metrificados, arreglados de cierta manera que puedan ser cantados. Un salterio es todos esos salmos. Hay salterios, ediciones de salterios que quitaron el Salmo 88, porque es el salmo negro, es el salmo oscuro, sufrimiento. El hombre está en agonía. Cuando te digo que debes corregir tu actitud al sufrimiento, no te estoy diciendo que dejes de gemir, que dejes de clamar, que dejes de llorar. Hazlo. Usa estos salmos para hacerlo. Así puedes tener cuidado de que tu boca nunca pasará la reverencia a Dios, de cómo debes acercarte al soberano y majestuoso en forma de queja. Eso es lo bueno de los salmos. Es lo bueno de orar los salmos en el sufrimiento. Porque a veces podemos o no decir mucho por no querer hablar de una manera impropia a Dios. O a veces podemos ir más allá y hablar de forma impropia y blasfemar en medio del sufrimiento para agregar doble condenación a nuestra situación.
Los salmos nos guían cómo orar. No te estoy diciendo entonces que dejes de llorar, que dejes de gemir, que dejes de clamar, que te duele. No estoy negando que eso es verdad. Entonces, ¿cómo corriges tu sufrimiento? Recibiéndolo. Recibiéndolo como de parte de Dios. Recibiéndolo como de la mano bendita de Dios. Pero avancemos un poco más, porque la consolación yo espero que no acabe aquí. No solo este texto implica que en última instancia todo sufrimiento es por la mano soberana de Dios, también implica que la causa por la cual Dios decreta el sufrimiento es para un fin mayor. Oh, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de que este sagrado libro está terminado, que el canon está terminado. Para algunos carismáticos es triste que Dios ya no le hable hoy. No, para nosotros es algo bueno. Está todo revelado ya. Piensen en José. Siendo vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos, vendido a unos para que termine siendo esclavo. Piensen en eso. ¿Qué agonía pudo haber pasado en su corazón? Pero él termina entendiendo que Dios lo orquestó todo para un fin mejor, para un bien mayor. La pregunta es, ¿tenemos gozo y consuelo en saber que en última instancia nuestro sufrimiento es gobernado por Dios? Sí, tenemos. Pero tenemos más gozo al saber que no solo es gobernado por Dios, pero que es gobernado para fines mejores, fines mayores. Que Dios está usando este sufrimiento y calamidad a fin de algo mejor. Dice un teólogo, por tanto, si ocurre una dolencia, un sufrimiento, para que las obras de Dios se manifiesten y Dios es dado a conocer a través de esta manifestación, está claro que tales dolencias corporales suceden por un buen propósito. Lo que está haciendo este autor está reflexionando sobre la ceguera de este hombre. Dice, ¿es mala la ceguera? Naturalmente es mala. Pero no es buena porque Dios está usando esta ceguera a fin de poder penetrar el corazón del hombre para hacerle ver que así como estaba ciego físicamente, estaba ciego espiritualmente, y así como recibió vista física, así recibe vista espiritual. Eso es por eso es que podemos decir que cualquier sufrimiento que Dios decreta, lo decreta para un fin mayor. Leyendo algunos comentaristas, hay algunas tendencias arminianas en algunos. E intentan decir algo así. El hombre era ciego y Dios aprovechó el momento para darle vista. Sin embargo, debemos rechazar esa interpretación. Jesús no aprovechó el momento. Jesús planeó ese momento. Jesús decretó ese momento. Jesús mandó ese momento. Jesús ordenó a existencia tal condición. Agustín dice, Dios es tan bueno que nunca permitiría que sucediera alguna maldad a menos que fuera tan poderoso como para extraer algún bien de cada maldad. Por tanto, Él permite que se cometan ciertos
males, ciertos pecados, porque Él tiene pensado algún bien. De esta manera, permite una variedad de tiranos para que los mártires sean coronados. Dios dirige y decreta nuestros sufrimientos a fin de que las obras de Dios sean manifiestas. La pregunta es, ¿cuáles son las obras de Dios? Las obras de Dios son todas aquellas que buscan el bien del hombre. Por ejemplo, dice Jesús, este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cuáles fueron las obras de Dios? Un mayor bien. ¿Cuál es el mayor bien? Ver. Ok. Entre estos bienes, el mejor es que las obras de Dios sean manifiestas y que Dios sea conocido por ellas. Por tanto, no es impropio si Él envía aflicciones o permite que sean cometidos pecados con el fin de obtener algún bien de ellos. ¿Por qué Dios decreta y permite ciertos sufrimientos en nuestras vidas? Hermanos, porque el Señor está buscando un fin mejor, un fin mayor. Porque el Señor está buscando algo bueno. ¿Quieren que resuma todo lo que he dicho en una frase? Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, el sufrimiento que viene a nuestras vidas, en última instancia, tiene el propósito de hacernos bien. Cuando el doctor saca el bisturí, ciertamente no se ve muy amable. Una imagen de un hombre con un bisturí y no provoca paz. ¿No es verdad? Pero el bisturí en las manos de ese doctor es el gran medio para un gran y buen fin. Los sufrimientos en sí mismos no presentan una apariencia agradable. La ceguera en sí misma no es algo que podemos desear. Pero en las manos del soberano Creador, para sus hijos, estas siempre son a su favor. Amigo, ¿qué para ti? El sufrimiento debe hacerte a ti entender ciertas cosas. En primer lugar, la mala situación en la que te encuentras debe hacerte contemplar tu temporalidad, tu debilidad, tu pecaminosidad. Cada sufrimiento, en cada sufrimiento podemos decir, por la caída de Adán, yo participo del pecado. Y aunque este sufrimiento no puede ser directamente por algún pecado que cometí, ciertamente no estoy libre. Más aún, si has pasado por sufrimiento, amigo, si estás en sufrimiento ahora, piensa en esto. Es solo un anticipo de una mayor y más grande calamidad. Estás en dolor, estás en sufrimiento, en angustia, en agonía. Duele, lo sé. Pero que este dolor te haga reflexionar cuánto más grandes serán los tormentos y agonía cuando el juez de toda la tierra juzgue tu causa. El sufrimiento debe llevarte a meditar en tu condenación. Esto se me viene a la mente cada que escucho del funeral de algún hombre que no conoció a Cristo. Porque siempre escucho entre los hombres decir, pero está mejor ahora porque ahora está descansando. Quizá un gran cáncer, algo que le pasó. Y cuando escucho eso, yo simplemente mi corazón
se desploma. Porque no es así. Porque era mejor cualquier sufrimiento aquí en la tierra que el que ahora experimenta por toda la eternidad. Que el sufrimiento te lleve a poner tu esperanza en aquel que hace todas las cosas nuevas. Porque, amigo, que el sufrimiento te lleve a meditar que algún día se acabará. ¿Sabes? Algunos se consuelan así. No te preocupes, se va a acabar. Sí, para ti no pueden ser eso muy buenas noticias. Pero que eso te lleve a meditar que sí, algún día se va a acabar cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva. En última instancia, déjame decírtelo claro, el sufrimiento tiene el propósito de llevarte a Cristo, al hombre perfecto que murió en la cruz por nuestros pecados. El sufrimiento debe hacerte agonizar para encontrar en Cristo tu esperanza. Porque aparte de Él, no hay alivio para el alma. No hay alivio. Porque ¿qué importa si pudiéramos lograr vencer toda enfermedad y alargar nuestra vida, si al final moriremos para estar separados de Él? Hermanos, ¿cuáles son los fines que el sufrimiento busca alcanzar en nuestras vidas? ¿Por qué tengo este problema familiar con mis hijos? ¿Por qué tengo esta situación matrimonial? ¿Por qué tengo esta dificultad laboral, este desempleo o esta opresión laboral? ¿Por qué esta situación emocional? ¿Sabes que Dios dispensa sufrimiento a través de las emociones? Y dice John Flavel, estuve leyendo esta semana el puritano John Flavel, porque habla bastante del sufrimiento, y dice, y esas son las peores. Él derrama, Él decreta esos sufrimientos. Esa depresión, esa tristeza, ese desánimo, ese desconsuelo, ese desaliento. ¿Cómo es que Dios usa esto? En ocasiones los usa para un fin mayor. Bueno, perdón, Él siempre los usa para un fin mayor. En ocasiones es para disciplinarnos quizá de algún pecado. Ese es un fin mayor. Nos da cierto jarabe que no nos gusta. Niños, ustedes saben esto. Los jarabes que dan los doctores, por más que diga que es de naranja o de uva, siempre saben feos. Pero niños, así como el doctor nos manda jarabes que saben feos para buscar algún fin, así también nosotros pasamos por tristezas y desalientos para un mayor fin. Y en ocasiones es disciplinarnos de nuestros pecados. En ocasiones es para librarnos de futuros pecados. ¿No es así lo que le pasa al apóstol Pablo? Me fue dado un aguijón para que no me enaltezca en sobremanera. Oh, eso es algo que cada predicador del evangelio tendrá que experimentar. Un aguijón que lo humille continuamente. Pero no solo un predicador, cualquier hombre puede recibir de la mano de Dios el sufrimiento para que no se enaltezca. Hermano, cuando has pasado por tu sufrimiento, ¿has estado consciente de estas verdades? Si no, déjate digo algo. Has pasado el sufrimiento y no te has dado cuenta que Dios lo intentó para un fin mayor. A veces es para añadir a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento, porque el oro, cuando se prueba con fuego, queda más puro. Es para hacernos crecer en santidad. Los diversos tipos de pruebas. Y hermanos, yo sé que aquí algunos estamos pensando quizás solo en el que tiene el cáncer.
quizás solo en el que tiene cierta enfermedad, pero no es así. Yo creo que pasamos más sufrimientos de lo que nos damos cuenta, pero nos damos más analgésicos de lo que debemos. No estoy en contra de las medicinas, no estoy hablando de sufrimientos físicos. Cuando alguien está en profunda tristeza y depresión, ¿qué solemos hacer para intentar vencerla? Pues me distraigo con alguna cosa en la pantalla que me mantenga ocupada la mente. ¿O qué pasa cuando estamos en desánimo y tristeza? Pues llamo a los amigos. Pueden ser correctos alicientes para sanar nuestra alma, pero puede ser que no estemos llevando la prueba bien. Cualquier tipo de sufrimiento, Dios lo intenta para un mayor bien. Recordemos que otras veces, el sufrimiento puede venir solo. Quizá no es algún pecado, quizá no es prevención de algún pecado, quizá es solo para que su gracia nos baste. Quizá es solo para acercarnos más a Él. Quizá es solo para llevarnos más a sus pies. El sufrimiento siempre tendrá un fin mayor. ¿Batallamos con ver que nuestro sufrimiento tiene un fin bueno? Yo sé, podemos pensar eso. Viene el sufrimiento y no podemos ver cómo Dios está buscando un mayor bien a través de este sufrimiento. Si me está privando de esto y me está afectando en esto y me está haciendo esto. Cuando lleguen esos pensamientos, mira la cruz. Porque ¿quién podría pensar que el Padre pensó algo mal para su Hijo y sin embargo decretó sus sufrimientos para un mayor bien? Si te cuesta pensar cómo es que este sufrimiento es para un mayor bien, lleva tu mente a la cruz. Porque el Padre decretó esos clavos, porque el Padre decretó esas espinas, porque el Padre decretó la traición de Judas, porque el Padre decretó su juicio en la cruz, porque el Padre decretó el abandono del Hijo para un mayor bien, para un fin mayor. Tanto que Cristo fue coronado de gloria y de honra. Y una nación de miles y millares le fue dada para su honra y su gloria. De tal manera que estando en la cruz pudo encomendar su espíritu al Padre bueno que le decretó tal condición. Que tu corazón sea consolado con esa verdad. Solo unas palabras de amonestación a la iglesia de Cristo. A la luz de estas últimas palabras del versículo 4. Dice nuestra Reina Valera, me es necesario hacer las obras del que me envió. Sin embargo, escuchen la Biblia de las Américas. Nosotros debemos hacer, ¿pueden ver la diferencia? En la Reina Valera es un singular. Me es necesario hacer, singular. En la Biblia de las Américas es plural. Nosotros debemos hacer. Y creo que el texto que usa la Biblia de las Américas para traducir es preferible en esta situación. Cristo está diciendo, no solo está diciendo, tengo que hacer, está diciendo, debemos hacer las obras de Dios. Así que aquí hay personas que no están en un sufrimiento tal cual. ¿Cuál es la amonestación? Bueno, hagamos las obras de Dios para aliviar el sufrimiento de otros. En nuestra iglesia, sí. ¿Cómo? Orando, visitando, consolando a través de la palabra. Hagamos esas obras de Dios. Pero hermanos, creo que en el contexto, las obras de Dios en última instancia aplican
afuera. Aplican afuera. No me voy a meter en toda la ola de problemas que hay en Estados Unidos, en el mundo evangélico, con un tema de justicia social, una cuestión llamada neomarxismo, marxismo cultural y todas esas cuestiones. Es una abominación lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el mundo cristiano. No me voy a meter en esto, pero puedo decir esto. El sufrimiento más grande que la iglesia está llamado a sanar, que la iglesia está llamado a restaurar, es a través de la predicación del evangelio. La iglesia está consciente y debe estar consciente que el sufrimiento mayor de allá afuera no es la cuestión económica, material, social, emocional, laboral, etc. El problema más grande allá afuera es que la gente está pendida de un hilo en las manos soberanas de Dios, de un Dios airado. Y ese Dios airado nos llama a ir a rogar allá afuera. Nos llama a ir a rogar allá afuera que se reconcilien con este Dios, porque este Dios airado es un Dios de amor. Pero si no aceptan el amor dado en Cristo y se arrepienten y creen, caerán en las manos del Dios vivo. Cierto, ese es el mayor sufrimiento. Pero me pregunto, si el bienestar social que la iglesia experimenta no puede ser un vehículo adecuado para buscar avanzar ese reino. ¿Qué estoy diciendo? No puede ser el bien social que la iglesia tiene, el bien material que la iglesia tiene, un vehículo adecuado por el cual alcanzar los pecadores que sufren de hambre, que sufren de extrema pobreza. Hermanos, estoy convencido que la iglesia recibe bienes por dos causas: para sostenerse a sí misma y para avanzar el reino de Cristo. Hermanos, en verdad hay un mundo que sufre allá afuera, un mundo que no tiene esperanza en última instancia. La muerte no es su esperanza, la muerte es su terror. Y la iglesia es aquella que tiene el único mensaje que puede aliviar los futuros sufrimientos más terribles que el hombre puede imaginar. Oh, hermanos, que la iglesia sea más sensible al sufrimiento que pasa allá afuera, y que a la luz de esto, la iglesia esté dispuesta a sufrir en todas y sus diversas modalidades, a fin de sanar los sufrimientos más terribles de condenación que esperan a los hombres. Que Dios despierte a su iglesia a buscar la gloria del soberano Dios en la predicación del evangelio y la salvación de los impíos, al mundo que pende de un hilo en las manos de un Dios airado.